Alejandro Katz, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir, ¿eh? No, al Le contrario, agradezco mucho haber venido. No, por favor. ¿Cómo estamos en Argentina? ¿Cómo nos ve? Bueno, yo creo que sin poner el foco muy cerca del presente, la Argentina está mal. Sí. La Argentina está mal hace muchos años. Exactamente. Un país que tiene 1 de cada 3 de sus habitantes hablaban de pobreza, por debajo de la línea de pobreza. Hablar de pobreza, cuando se hace, que no es demasiado frecuente, parece hablar de una categoría abstracta. Se ha vuelto una palabra que no produce la imaginación de lo que designa. Tal cual. No produce la imaginación de lo que designa. Y lo que designa es una cosa horrible. Quiero decir, lo que designa es el frío hoy a la noche, la insuficiencia de alimentos, La falta de agua potable, un techo. un entorno degradado, afectiva, cultural, una serie de violencias cotidianas que no se pueden mediatizar, violencias físicas, simbólicas. Digo, un país que tiene uno de cada 3 de sus habitantes en esas condiciones es un país que está mal. Sí, claro. Claro. Ahora, ¿estamos mejor, estamos peor? No sé, estamos mal y creo que estamos inmovilizados en relación con eso. Y con lo de inmovilizados quiero decir, puede haber más o menos voluntad de distintos gobiernos, pero lo que no hay es ni la imaginación política necesaria, ni la voluntad política necesaria para revertir esa situación. Y tampoco estoy muy seguro de que encontremos el modo de hacerlo. No estoy muy seguro de que encontremos el modo. No quiero ser escéptico, pero no parece que haya demasiado empeño en buscar ese modo. Y si no hay demasiado empeño, es difícil que lo encontremos. ¿Qué significó para usted otra vez llegar al fondo? Bueno, a ver, en algún nivel es como la compulsión de repetición, ¿no? Tal cual. Quiero decir, hay un libro de título más famoso de lo que fue su lectura, que dice el ciclo de la ilusión y el desencanto, ¿no? Argentina como un país que va de la creación de ilusiones a la producción de desencantos recurrentemente. Uno podría pensar que esto es una nueva vuelta de tuerca sobre eso. Ahora, yo creo que habría que desdramatizar el volver al fondo. Me parece que todos los que tenemos cierto nivel de información sabemos que Argentina tiene un déficit fiscal importante, que ese déficit fiscal se debe financiar de algún modo, claro, que ese financiamiento se ha ido a buscar a los mercados internacionales, que esos mercados, por condiciones exógenas y por decisiones de política interna, han dado la espalda al financiamiento necesario y se recurrió al fondo para buscar plata. Digo, no me parece que sea mucho más que eso. Lo que yo señalaría como problema, Eduardo, es ¿por qué no podemos encarar las dificultades estructurales que provocan esta recurrencia de las crisis de mayor o menor envergadura? Esto de gastar más de lo que nos entra, ¿no? Como en cualquier familia. Sí, yo, a ver, yo no creo que sea grave que un país se endeude para invertir, para producir futuro. No me parece que sea grave. Eso sería lo lógico. Tampoco me parece que sea grave que un país se endeude si necesita asistir a quienes no tienen y exigen que la sociedad que puede, aquella parte de la sociedad que puede, se ocupe de ellos. Lo que me parece grave es que en nuestro caso lo que indican las crisis es la falta de una solución estructural a una dificultad de crecimiento sostenido. Y lo cierto es que si no podemos financiar el crecimiento de un modo genuino, vamos a seguir produciendo pobreza. Tal cual. Tal cual. El problema que yo veo es ese. Hay un trabajo que se ha discutido mucho en ámbitos académicos, que es muy importante, de Pablo Garchunov y Martín Rapetti, 2 economistas muy relevantes, en el que muestran que en los últimos 50 años, por lo menos, la tensión entre un tipo de cambio que permite el crecimiento económico y un tipo de cambio
de sustentabilidad social que permite los niveles de bienestar que la sociedad exige, son dos tipos de cambio que entran en conflicto permanentemente. Claro. Y hay que buscar alguna solución estructural para evitar ese conflicto, y esa solución estructural exige mucha voluntad política y mucha imaginación. Cuando política. usted escucha al presidente de la República el otro día hacer una autocrítica y decir, bueno, erré porque fui muy positivo, me equivoqué, fui demasiado positivo. Bueno, yo creo que hubo, además de lo que el mismo presidente critica de sí mismo, su exceso de optimismo, creo que hubo algunos errores técnicos en el manejo de la política económica, Sí. tanto del Banco Central como de las autoridades del Ejecutivo. Los gerentes del Ejecutivo. Sí, creo también que hubo, yo lo digo de un modo que suena duro porque es un poco fuera de la época decirlo así, pero creo que es claro. Creo que hubo un sesgo ideológico, ¿no? Creo que hubo mucha confianza en que cuando el equipo que llevaba el gobierno era un equipo amigable con el mercado e iba a hacer las cosas que suponía que el mercado esperaba que se hicieran en el país, los inversores iban a venir, como se decía, iba a haber lluvia de inversión. Exactamente. Y creo que es un sesgo ideológico, que eso impidió al equipo gobernante entender cuál es la realidad de la globalización, entender cómo entrar en ella, entender cuál es la volatilidad del capital financiero, entender qué es lo que propone y no propone nuestro país para facilitar y favorecer las inversiones. Creo que hubo un exceso de confianza, diría, de clase, de un grupo que piensa que por pertenecer a la clase poderosa me van a ayudar los poderosos y los empresarios. Bueno, también lo traicionaron los empresarios, ¿no? Sí, yo no hablaría de traición, quiero decir, yo no sé si lo traicionaron en el sentido de que hubo una promesa incumplida o un engaño o una actitud desleal. Me parece que el capital actúa como actúa el capital. El problema es que la política debe entender cómo actúa el capital y no suponer que el capital va a actuar como la política quiere. ¿Le da la sensación que el gobierno va por el buen camino? Como puede un gobierno en Argentina, ¿no? Quiero decir... nunca es fácil. Y nunca es fácil. Uno tiene la impresión de que es más fácil ser gobierno en Alemania que en Argentina. Claro. Incluso tiene la impresión de que es más fácil ser gobernador de California que presidente de la Argentina, ¿no? Quiero decir, un estado en el que están 5 de las universidades más importantes del mundo, el centro de alta tecnología del mundo, el centro de producción de entretenimiento global. Bueno, es un poco más fácil. Aquí es muy complicado. El gobierno efectivamente heredó malas alternativas. Es decir, cualquier cosa que hiciera iba a tener costos importantes. Un campo minado recibió, y márgenes, ¿no?, de maniobra muy estrechos. Claro. Creo que, como coincidimos muchos, hizo algunas cosas bien en sus primeros tiempos y también cometió errores que se ven ahora. Yo creo que es importante que el gobierno termine muy bien este mandato y eventualmente que tenga otro mandato, porque me parece que eso le ayudaría al sistema político y por tanto a la sociedad. Coincido plenamente. Creo que yo hace muchos años, era muy joven, tuve la ocasión de escuchar una charla de Giovanni Sartori, el gran politólogo italiano. Y en esa charla él hacía énfasis en el valor de la gobernabilidad como el valor más importante para una sociedad. Y a mí me extrañaba, yo era joven, era inexperto, pensaba que había cosas más importantes que la gobernabilidad. Y hoy estoy entendiendo que la gobernabilidad es fundamental. Fundamental. Y creo que el gobierno está intentando conservar la gobernabilidad de un modo razonablemente bueno. Tiene patinazos, se endereza, resbala en un terreno Pero por lo menos barroso. Es un gobierno que escucha, no como otros gobiernos que no escuchaban. Sí, escucha algunas cosas, otras escucha menos. Quiero decir, el ajuste de las tarifas lo hizo sin escuchar mucho. Sí, eso es cierto. Esto de no escuchar, está pagando el costo en desafección, está pagando el costo en malestar, está pagando el costo... Pero hay mucha gente que paga el costo en el bolsillo. En el bolsillo. Creo que al gobierno le cuesta entender la sensibilidad de los sectores medios y las necesidades de los sectores medios. ¿Usted cree que a Macri le falta sensibilidad social? No, me parece que, a ver, yo no lo personalizaría, pensaría más en lo que se ve a partir de las políticas que en los que uno supone que le pasa a los individuos, ¿no? Pero diría,
Creo que el gobierno entendió, por razones o especulativas o morales, que no debe traicionar los contratos sociales de protección de los sectores más frágiles de nuestro país. Y creo que pensaba haber entendido cuál era la lógica del capitalismo contemporáneo. La primera parte la está haciendo, la segunda parte le costó más, pero creo que nunca se planteó una pregunta acerca de cómo hacer más robusta una sociedad de sectores medios que no son necesariamente competitivos en la economía global. Quiero decir, no producimos bienes que tengan atractivo en el mundo, no somos... Pero somos, diría, dos cosas. La primera, somos el sector de la sociedad que la vuelve más dinámica, que la vuelve más atractiva, que la vuelve más variada y diversa, que permite producir futuro mucho mejor que los otros sectores sociales, y a la vez creo que es un sector de la sociedad que merece vivir bien y que si no puede contribuir económicamente como se debería pensar que lo hiciera, habría que encontrar el modo de ayudar a ese sector a producir bien. Pero no me parece que dañar la clase media sea útil para el país. Le agradezco mucho, No, Alejandro. al contrario. Gracias por venir. No, al contrario, Muchísimas gracias por la gracias. Un gusto invitación. siempre escucharlo. Muchísimas gracias.